A ver, pensemos en esto. ¿Qué pasa si la misma tecnología que nos promete un estado súper ágil y moderno se convierte en realidad en una especie de jaula? Bueno, esa es justamente la encrucijada que vamos a explorar hoy, este choque entre la promesa de eficiencia y el riesgo, que es muy real, de terminar perdiendo el control. Y esta es la que está en el centro de todo nuestro análisis. Ojo, no es solo un tema técnico, ¿eh? Es una cuestión estratégica que podría definir el futuro. Porque, ¿cómo es posible que una herramienta que parece ser de progreso se transforme en una vulnerabilidad? Vamos a desglosarlo paso a paso. Para empezar, hay que entender por qué todo esto es tan atractivo. La administración pública, y no solo en Argentina, seamos sinceros, muchas veces es como un laberinto de trámites lentos, de una burocracia pesadísima. En un escenario así, la automatización no parece una opción más, sino la solución definitiva para tener un Estado que funcione mejor. Y la tecnología clave detrás de toda esta promesa es la RPA. A ver, para que se entienda fácil, imaginemos un asistente digital que ni duerme ni se equivoca al tipear y que puede procesar miles de trámites en lo que a una persona le tomaría hacer uno. Estos robots de software lo que hacen es imitar clics, copiar y pegar datos, llenar formularios, básicamente liberan a la gente de las tareas más monótonas y repetitivas. El potencial, como se ve, es gigante. Pensemos un segundo en la cantidad de horas que se dedican a cosas como liquidar sueldos, hacer auditorías o atender consultas. Son miles y miles de horas de trabajo que, de repente, podrían ser ejecutadas por algoritmos en cuestión de segundos. La promesa de eficiencia es, la verdad, revolucionaria. Pero acá es donde la historia da un giro. Toda esa eficiencia tan brillante tiene un costo que no siempre se ve a simple vista. ¿Qué pasa cuando esa solución que adoptamos nos termina siendo vulnerables? Bueno, ese es el riesgo de la dependencia. Y acá es donde la trama se complica. Miremos un poco quiénes son los dueños de esta tecnología. UPath, Automation Anywhere, Blue Prism son los líderes mundiales. Y como se ve en la tabla, son todas corporaciones extranjeras. Esto quiere decir que el software que podría estar manejando el corazón del Estado no se desarrolla en casa. El problema se hace todavía más grande por el modelo de negocio. No es que se compra una vez y listo. Es una suscripción anual, y en dólares. Esto crea lo que en la industria llaman vendor lock-in. O sea, es como un candado que ata al Estado a estos proveedores. Se convierte en una sangría constante de divisas de la que después es muy, pero muy difícil escapar. Esta cita del informe es demoledora. Pensemos en lo que significa esto en la práctica. Datos fiscales, información de ciudadanos, comunicaciones internas, todo procesado por sistemas que son de empresas extranjeras y que están sujetas a las leyes de otros países. Acá, el riesgo ya no es solo económico, se convierte en un asunto de seguridad nacional, se vuelve geopolítico. Entonces, ¿estamos atrapados en esto? El análisis sugiere que no, que existe un camino alternativo, uno que sí abraza la modernización, pero lo hace desde la soberanía, recuperando el control sobre la tecnología y, más importante todavía, sobre los datos. Y la diferencia entre los dos modelos es clarísima. Por un lado tenés el modelo dependiente, con sus costos eternos en dólares y los datos bajo leyes de afuera. Y por otro un modelo soberano, que se enfoca en la inversión local, en el control nacional de los datos y, quizás lo más importante, en desarrollar talento propio. Y esto no es solo una teoría, ¿eh? Ya existen herramientas de código abierto que son muy poderosas y están más que probadas que pueden servir para construir esta alternativa. Herramientas como N8N, por ejemplo, son geniales para automatizar flujos de trabajo, mientras que Apache Airflow te permite organizar procesos súper complejos. Son la base para construir sistemas robustos sin pagarle una sola licencia a corporaciones de afuera. La tecnología ya existe, está ahí, lista para usar. Entonces, el cambio de mentalidad es total. En lugar de comprar una solución llave en mano que nos ata de pies y manos, se trata de construir nuestra propia capacidad interna, desarrollar una plataforma pública con software libre y, lo más importante de todo, formar a los especialistas que puedan manejarla, adaptarla y mejorarla todo el tiempo. Pero bueno, controlar el software es solo la mitad de la batalla, porque ¿cómo nos aseguramos de que estas herramientas automáticas sean justas? ¿Cómo evitamos esas cajas negras que toman decisiones que nadie entiende? La respuesta es una sola: transparencia. Y para lograrlo, el informe propone 3 reglas de oro. Primero, un registro público, para que cualquiera pueda saber qué algoritmos usa el Estado.
Segundo, el derecho a apelar, porque si una máquina te niega un beneficio, siempre tiene que haber una persona que revise esa decisión. Y tercero, y esto es clave, la explicabilidad. Siempre tiene que haber alguien que pueda traducir la lógica del algoritmo a un lenguaje que todos entendamos. Y por supuesto, ninguna modernización se puede hacer a espaldas de la gente. La automatización va a tener un impacto en el empleo público. Eso es un hecho. Por eso, el informe es muy claro. La transición tiene que ser justa, negociada con los sindicatos y enfocada en recapacitar a los trabajadores para los nuevos roles que van a surgir, no simplemente en reemplazarlos. Así llegamos a una encrucijada. El análisis nos presenta dos futuros muy distintos. Son dos caminos que se abren a partir de las decisiones que se tomen hoy y que van a definir el rol del Estado por décadas. Veámoslos uno al lado del otro. Por un camino, tenemos la automatización extractiva. Es el camino fácil, digamos, el de seguir como hasta ahora, comprando soluciones de afuera que generan dependencia y fuga en divisas. Y por el otro, la soberanía tecnológica, un camino mucho más estratégico que invierte en talento local, construye con herramientas propias y gestiona el cambio social de forma justa. Al final, la discusión que plantea este informe no es sobre si usar o no la tecnología. La automatización ya está acá, es una realidad. La verdadera pregunta, la que va a definir todo, es cómo la vamos a implementar. ¿Va a ser una herramienta para profundizar la dependencia o una para construir soberanía? Bueno, la respuesta está en el camino que se elija tomar.